Buenos días, escritor Germán Atoche. Hoy vamos a hacer mi entrevista y bueno, nada más que decir. Empiezo las preguntas. A ver, Genial, buenas tardes. mi primera pregunta es, ¿cómo así decidió dejar de ejercer de la psicología para dedicarse a crear una editorial? Bueno, yo soy Germán Atochintili, como has mencionado, soy licenciado en psicología, pero también soy director de nuestra editorial. Esta editorial es El Gato Descalzo. El Gato Descalzo es una editorial independiente peruana que nace en mayo de 2012. Yo hago la carrera de psicología, ¿no? La termino, hago mi tesis de licenciatura ligada a poetas peruanos, pero cuando comienzo a ejercer me doy cuenta que no me terminaba eso de llenar, no me terminaba, o sea, me gustaba la carrera, pero no me terminaba de completar. Y siempre había tenido el lado de la cultura. Yo tengo mis padres, eh, ambos grandes lectores, ¿no? Mi papá siempre lo recuerdo hasta el día de hoy con un libro en la mano, o cuando nos íbamos, cuando tenía más o menos tu edad, o la de tu compañero, nos íbamos a Amazonas a comprar libros acá al centro, y a guaquear, ¿no? Mi mamá también es gran lectora y también ella es autora, escritora, y desde chiquito los acompañaba a recitales de poesía o presentaciones de libro, que para mí era algo normal, natural, y era algo que mis compañeros de colegio no tenían, ¿no? Ellos no tenían eso de poder reunirse con los autores, o que habían reuniones en casa y venía algún escritor, alguna autor, algún artista, ¿no? Entonces para mí eso era algo muy natural, hasta el día de hoy es algo muy natural, ¿no? Entonces siempre tuve eso, y luego también a partir de los 10, 11 años que me introduzco más en la lectura, sobre todo con libros de estos de multiaventura, que eran libros interactivos con finales abiertos, con finales variados, mejor dicho. Y me gustaba mucho esta idea de que uno podía elegir, ¿no? Si hacías algo, te ibas a la página tal, y si decidías hacer otra cosa, ibas a la página tal. Entonces, según la decisión que tú tomaras, había un final diferente. Entonces, todo eso me fue llevando también, bueno, los clásicos como Verne y otros autores. Y luego ya no solamente quería escribir, ya no solamente quería leer, también después quería escribir, aunque eran cosas de colegio, ¿no? Cosas, poemas, que sé yo, cosas más infantiles. Pero luego, cuando termino la carrera, yo terminé en el 2009, o sea, terminé en 2006 la carrera, pero en 2009 termino de hacer la tesis, que fue un proceso burocrático, complicado, y ya luego para el 2010 comienzo a llevar talleres también yo de escritura con escritoras como Carmen Ollé, y también a tener esta intención de ya no solamente leer, sino también en algún momento publicar, ¿no? En 2010 publico un tríptico de poesía, pues en esa época escribía poesía, y luego tengo un blog, en todo este proceso tengo un blog que en este momento ya los blogs están un poco abandonados, ya se los comió más el Facebook, el Instagram, pero en 2005 era como que estaba muy de moda los blogs, donde uno podía escribir y compartir diferentes cosas que le pasaban, o cuentos, narraciones. Así que todo esto me fue llevando un poco perfilando por ese lado. Así que cuando termino esta carrera mía y comienzo a estudiar, y comienzo a trabajar, mejor dicho, en horario de oficina, y veo que no me gusta el horario de oficina, ¿no? Porque es una cosa que eh, tenías que salir a las 6, pero salías a las 8, a las 10, o sea, entraba antes de que saliera el sol y luego salía en la noche, ¿no? O sea, era como que estaba todo escondido, ¿no? Y luego había que trabajar también sábados y domingos, y no tenía ningún momento para mí o para escribir. Y paso un año de eso y digo, no, yo esto no voy a vivir de esto, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? No, algo que me guste y que pueda llevarme a vivir de eso y a disfrutarlo. Y en ese momento, y cuando yo tenía el blog, comienzo a hacer una serie de recitales y quiero publicar unos libros en un momento, una tesis mía y una antología de poemas, y consigo una institución que en teoría me avale y me va a publicar, pero al final quedó solamente en sí y quedó en nada. Así que comienzo también con esos talleres que comienzo a llevar, comienzo a conocer también a otros escritores, gente joven como yo, eh, y me cuentan sus experiencias, me cuentan que han tenido una serie de problemas, que les han cobrado mucho o algo que no me terminaba de cuadrar. Entonces
era como digo, bueno, yo ya había hecho esas antologías, ¿no? Y decía, si me voy a hacer me voy a pelear con alguien, mejor me peleo conmigo mismo, ¿no? Así que, en vez de ir a una otra editorial y que me cobre caro y luego hay un problema, digo, mejor lo hago yo. Y ya como yo había hecho una antología de estos, de un poemario, ¿no? Que fue la primera antología, que al final ni se publicó, ¿no? Pero quedó ahí en la idea, ¿no? Digo, voy a hacerlo yo. Así comienza crear la editorial, porque aparte mis hermanos viven en Italia, y mi hermano mayor, Javier, para la época, me regaló un e-reader, que acá no es tan común, que es como una especie de tablet, pero tiene lo que es la tinta electrónica que te permite leer como que fuera la pantalla, pero como que fuera papel, así que no te molesta. Así que tenía esa facilidad y digo, tengo los contactos, conozco los autores, sé más o menos lo que quiero publicar, pero no tengo mucho presupuesto, ¿no? Para ir a la imprenta, porque cuando tú vas a publicar un libro en imprenta, por adelantado te van a pedir el material el dinero para el material, ¿no? Para el papel, las carátulas, y también antes de entregarte el libro, te van a pedir que les pagues, ¿no? Así que eh, no tenía en ese momento el presupuesto, pero sí tenía el conocimiento de los autores y qué quería publicar, y comienzo también a pasear por algunas editoriales para ver la posibilidad de trabajar con ellas o publicar con ellas esas antologías, pero no tenían mucha fe en lo que yo les estaba mencionando, ¿no? Que es algo que básicamente la editorial ahora se define, ¿no? Hacer convocatorias de cuentos al año, ¿no? Y temáticas y financiadas por la editorial, que es lo que hacemos ahora que tenemos más o menos 4 o 5 al año. Así que todo eso me fue llevando al final a nacer, a que nazca la editorial en esta línea virtual, y luego con el tiempo ir a ferias, y ya luego con el tiempo también poder contar con el material para financiar publicaciones, ¿no? Porque generalmente otras editoriales lo que hacen es buscar personas que quieran pagar una publicación, ¿no? Una autopublicación, pero en cambio nuestra editorial es un proceso diferente, sino es un proceso de que la misma editorial pueda hacer un negocio, ¿no? Autofinanciado, una empresa autofinanciada que pueda hacer un negocio exitoso, que pueda financiar sus propias publicaciones, ¿no? Sin cobrarle al autor por publicar. Así que más o menos como que todo eso me fue llevando a crear la editorial El Gato Descalzo. Ya tenemos 9 años y medio, estamos próximos a los 10 años. Ya. La siguiente pregunta. Que su editorial, El Gato Descalzo, se mantenga por tantos años publicando, ¿quiere decir que hay lectores de lo fantástico en el Perú? Sí, de hecho que hay lectores de lo fantástico y de la ciencia ficción y de terror y otros temas, porque tenemos que ver sobre todo que ya no estamos en una burbuja, ¿no? Desde el 2000 para adelante se ha masificado el uso del Internet, así que ahora si hay algo que quieres leer o ver y no lo encuentras aquí, en alguna librería o en algún lugar a la mano, puedes ingresar a Internet, puedes buscar cosas en otro idioma, ¿no? En otros lugares tienes tiendas como Amazon o tienes Wattpad, hay un montón de aplicaciones, ¿no? Y de páginas. Y sobre todo tomando en cuenta la parte del Internet, que ha habido un boom desde el 2010 para adelante con el cine de superhéroes y el cine también de terror. Y el público peruano no ha sido ajeno a ese boom del cine, ¿no? Ahorita, bueno, que hay pandemia, está un poco complicado ir al cine, pero igual, cuando salen las películas estas de Marvel, la gente acá en Perú también se emociona, o cuando salían en su época las películas de los X-Men, y ahora también esas películas de terror o sea, hay todo un revival o todo un boom, digamos, en estos géneros que afortunadamente también lo que ha hecho es que la gente no solamente quiera leer o quiera ver las historias de terror de Stephen King o de Poe o de otros autores clásicos, sino también quiera ahora también buscar y leer autores peruanos de terror, ciencia ficción, fantasía, entre otros temas, ¿no? Obviamente cabe resaltar que nuestra editorial Gato Descalzo, tiene una colección de lo imposible, es la colección de, digamos, los títulos de terror, ciencia ficción y lo fantástico, pero también tenemos otras líneas como leyendas, donde publicamos leyendas japonesas, leyendas europeas y otros países y mitologías.
Y por ahí tenemos también, publicamos algo de historias realistas, o sea, tenemos diferentes líneas, pero sí hay bastante público, sino que creo que es importante mencionar que aquí siempre hay una estigma, o mejor, más, no, perdón, un estigma, no, un estereotipo, digamos, cuando, sobre todo cuando yo iba a crear la editorial o cuando lo iba a lanzar, no tenía acá en la cabeza como voy a crear una editorial en un Perú, en un país, en Perú, donde no, donde todo el mundo te dice que nadie lea, ¿no? Pero al final, o sea, es mentira, ¿no? Que no haya, que la gente no lea, ¿no? Sino que siempre se nos repite eso, que no, que la gente no lee, pero no es verdad. Lo que puede pasar es que quizás la gente no esté acostumbrada a ir a una librería y comprar un libro, ¿no? Pero eso no implica que no se lea, ¿no? Por ejemplo, tenemos Amazonas, que mencionaba yo, tenemos otros libros de viejos, tenemos otras formas de leer. En el caso de la editorial, nosotros es importante mencionar que no trabajamos con librerías, trabajamos directamente con el público, con el lector de a pie, y para esto organizamos eventos, organizamos noches de terror, noches de homenajes literarios, también vamos a ferias de libro, pero también participamos en ferias que no son de libros, sobre todo iniciamos con ferias de ropa o ferias de otros temas que es un público que a lo mejor no está pensando cuando se despierta, voy a ir a comprarme un libro, voy a ir a la librería, pero si tú le colocas un libro a la mano, ¿no? Un libro que está ahí el autor o la autora, o está el editor, los responsables de haber creado, ¿no? O publicado ese libro, y tienes un libro así accesible, a un precio accesible, y se lo ofreces, ¿no? Al lector de pie que yo llamo, es una persona que a lo mejor no estaba pensando ese día, voy a comprar un libro, voy a ir a la librería, pero sí puede comprar el libro, ¿no? Y puede leer. Así que también el trabajo de la editorial no solamente es publicar estos libros, ¿no? Que creamos, sino también, como creo todo el trabajo que creo todo buen editor debería hacer o buena editorial debería hacer, es no solamente publicar los libros, sino también germinar, ¿no? Difundir más la lectura y conseguir nuevos lectores. Así que sí, sí creo que hay bastantes lectores. O sea, que hay bastante por hacer, obviamente. No son las condiciones ideales, sobre todo porque estamos recién saliendo, todavía estamos en pandemia, pero recién estamos pudiendo volver a ferias y a reunirnos, ¿no? Obviamente con todas las medidas de seguridad, y hay bastante por trabajar. De hecho, hay otros países donde hay más movimiento de lectores, pero igual en Perú tampoco es que nadie lea, ¿no? Así que solamente hay que seguir adelante y seguir consiguiendo y conquistando nuevos lectores. Mm, ya. Pregunta 3. ¿Cuál es su escritor favorito? A ver, yo también había mencionado al inicio a Verne, que era un escritor que me gustaba de chico, pero creo que sobre todo me comencé a meter más en la literatura con Poe, Edgar Allan Poe, que es un clásico, ¿no? Del terror y de lo macabro, y el padre del género del cuento y del detective. Y también me gusta mucho que descubro a los 15 años a Sofocleto, que es un autor peruano y piurano, ¿no? Que es este escritor que era un escritor, bueno, ya falleció hace unos años, pero un escritor muy ácido. Y me recuerdo que para mi cumpleaños número 15, mamá me regala un libro que era Manual del Perfecto Deportado, porque este autor tenía, tuvo un periódico, ¿no? Y tuvo una línea de mucha ironía y también mucha crítica hacia la dictadura y hacia los políticos. Y esto le valió que cada cierto tiempo era deportado. Entonces, o sea, el tipo me refiero a que se lo llevaban en pijama y lo dejaban en medio de México o de otro país, así en la nada, ¿no? Y en vez de, no sé, de echarse a llorar o desesperarse, ¿no? Él tuvo esta idea genial de escribir un diario, una especie de, ¿no? Este manual, que era un tema de súper ironía. Entonces yo a mis 15 años no podía creer que alguien podría haber escrito eso, ¿no? Y luego tuve la suerte también de conocerlo, al autor, creo que fue en el año 2000, 2002, me parece, en una feria del libro que fue en San Borja, que fue la primera y única edición, que es más, si tú te vas ahorita a ese lugar ya no existe, porque ahora eso es la Rambla, es un centro comercial, pero en ese momento lo aprovecharon como una feria, y yo colecciono esos libros, ¿no? Y hay un dato curioso, que los libros de Sofocleto, la gran mayoría no se conseguían así nomás de nuevos, sino tenías que ir a guaquearlos, ¿no? De segunda.
Ya luego salió una edición que en teoría iba a ser una edición completa, pero se quedó truncada cuando falleció el autor. Entonces, más o menos por ahí tienes ahí menciono a Verne, Edgar Allan Poe, a Sofocleto, y luego también había esos otros autores que no son tan conocidos, pero me gustaban mucho porque escribían estos cuentos, esos libros, menciono de libros interactivos, ¿no? Que podían tener esa opción de elegir el final, ¿no? Antes del internet y de todo esto, no estoy hablando de los 80s y 90s. Así que me gustaban mucho esos autores y ahora puedo mencionarte también otro autor, el autor es Juan Rulfo de la novela Pedro Páramo, ¿no? Que es una novela que la he releído como 6 veces, creo. O sea, generalmente estamos acostumbrados a este pensamiento de que hay mucho por leer o mucho por ver, ¿no? Entonces, como que tienes que leer algo y luego ya pasó y ya no vas a volver a leerlo, pero no, yo cada cierto tiempo me encuentro releyendo Pedro Páramo. Esa historia me gusta mucho, ¿no? Con elementos fantásticos. Y no la he leído tanto como debería, pero también me gusta mucho, por ejemplo, los clásicos griegos, ¿no? La Ilíada, la Odisea, la habré leído una vez, 2 veces, pero me gusta mucho. Y por ahí también algo de Gabo, de Gabriel García Márquez, supongo. Sí, más o menos por ahí van mis autores favoritos. Seguro algunos se me está escapando, pero por ahora son los que me vienen a la mente. Ya. A ver, pregunta 4. ¿Con qué personaje de un libro se identifica? Qué difícil. A veces creo que con algún personaje de alguna novela de Kafka, porque a veces podemos ver cosas muy surreales, sobre todo hablando ¿no? de vivir de la literatura, de vivir de una editorial y con algunas condiciones, ¿no? Complicadas, como las que podemos vivir, sobre todo ahora que estamos pasando por una pandemia, ¿no? A nivel mundial. Así que sí, supongo que será con alguna novela de Kafka. Eh, sí, por ahí creo que va la línea. Ah, por cierto, también me gustan mucho los autores rusos, volviendo a la pregunta anterior, me había olvidado. Un autor que me gusta mucho es Máximo Gorki, que también tuvo una vida muy complicada, ¿no? Porque es más, el seudónimo, o sea, Máximo Gorki significa máxima, algo así como máxima depresión, máximo dolor, si me recuerdo bien. Y he leído La Madre, ¿no? Esta novela de Gorki me gusta mucho. Así que sí, por ahí van mis lecturas. Ya. La pregunta, ¿cómo usted define a la microficción? Bueno, también yo he escrito microficción, también leo microficción, hemos publicado microficción. La microficción yo siempre la menciono como textos breves e irónicos, ¿no? Generalmente muchas veces juegan con cuentos clásicos, con historias clásicas y le dan una vuelta, ¿no? De tuerca. Por ejemplo, eh, con Romeo y Julieta, con historias de Shakespeare o con los cuentos de Caperucita, ¿no? Que son cuentos que todo el mundo conoce pero en este caso pueden ser los mismos personajes, pero se cambia algo en la historia o mucho y hay una historia, hay como que hay una vuelta, ¿no? Algo que sorprende al lector sobre todo, ¿no? Y me gusta mucho porque a veces es un párrafo, ¿no? Por ejemplo, en Monterroso tenía una línea, ¿no? Esa historia del dinosaurio, que era una cosa así, creo que son 7 palabras, pero es una cosa que le da un shock al lector, ¿no? Como que lo mueve, ¿no? Le mueve el piso, no lo deja indiferente. Y también algo que me gusta mucho de la microficción es que generalmente tú dices como que es algo rápido, o sea, tú vas a leer un libro de microficción rápidamente, pero digamos que tú y yo estamos leyendo el mismo texto y las dos personas, aunque lo van a leer, ¿no? El texto breve, cada uno puede entenderlo de forma diferente. Y es más, hasta se puede entender de una forma diferente a la que la que quiso dar a entender el escritor, ¿no? Porque esa es la magia, creo, de la microficción, que lo puedes leer rápidamente, pero luego cuando hay una relectura, ¿no? Hay también un trabajo, no solamente hay un trabajo del lector, ¿no? De intentar entender el código o qué es lo que quería dar a entender el autor. Así que eso sí más o menos por ahí. Hay muchas peleas, sobre todo para mencionar si la microficción es un género o no es un género, pero yo creo que al margen de eso, ¿no? De si eso no es un género, que
van a seguir discutiendo los especialistas y todo el tema, la microficción existe, ¿no? Porque, o sea, la gente lo está leyendo, los autores lo están escribiendo, y pienso también que es un género, o es algo, ¿no? Al margen de que sea un género, ¿no? Es algo muy difícil, porque a veces uno piensa, como es algo cortito, es muy fácil de escribir, pero, o sea, tú puedes escribirlo rápidamente, pero luego viene un trabajo para el escritor, para la escritora, de leer y releer, ¿no? Sobre todo la microficción para dejar lo mínimo, ¿no? Porque en la microficción hasta una coma de más te puede estorbar, ¿no? Y sobre todo una palabra de más también, ¿no? Así que es algo muy complicado de dominar y ¿no? De desarrollar, pero está aquí, la gente lo lee, los escritores publican libros. No creo, como alguna vez alguien dijo, que la microficción iba a ser la literatura del siglo XXI porque la gente no tenía tiempo, no. Creo que está acompañando al cuento, a la novela, a la poesía, y que va a haber lectores que en un momento quieran leer microficción y en otro momento quieran leer cuentos. O sea, no creo que haya venido a eliminar algunos de esos otros estilos, ¿no? Pero sí creo que está aquí y es interesante que la gente pueda leerlo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que estaba en una feria y tenía un libro de mamá, que mamá también, aparte de, yo escribo microficción, mamá también, y el cuento jugaba con una historia de Romeo y Julieta y Shakespeare, ¿no? Que es bueno, para quien no sepa, que no haya leído o no haya escuchado, que es una cosa rara, porque, o sea, aunque tú no hayas leído Romeo y Julieta, vas a ver que hay películas, hay series, o sea, más o menos sabes que Romeo y Julieta es una historia de dos jóvenes que están enamorados y que tenían dos familias que estaban peleadas, ¿no? Los Montesco y los Capuleto, y que finalmente terminan suicidándose sin querer porque la familia no quería que se casen, ¿no? O no quería que se amen. Entonces, aunque no hayas leído el texto original, ya sea por la película, por internet, por lo que sea, la mayoría de personas tienen el código o entienden de qué se habla cuando hablamos de Romeo y Julieta. Pero había dos jóvenes, o dos señores, no eran tan jóvenes, dos personas que eran vendedoras o vendedores de una editorial que publicaba cosas de cálculo y cosas de matemáticas y de química, ¿no? Entonces, cuando en un momento se acercaron a ver el stand, porque como que le llamaba la atención que venían muchos jóvenes, muchos estudiantes, y se reían, ¿no? Y le gustaban los libros, y leen el cuento de Romeo y Julieta, donde mamá le hacía la vuelta de tuerca a esta historia de Romeo y Julieta, y como que por ahí metía a Shakespeare, que es el autor, pero lo metía también como que era parte de la historia y que también él estaba enamorado de Julieta. Y estas personas leían el texto, pero como no tenían ese código de la literatura, solamente su código era en la química y la matemática, ¿no? Y toda la parte esta científica, digamos, o técnica, mejor dicho, no entendían el texto, ¿no? Entonces también eso me parece maravilloso de la microficción, que a veces tienes que tener el mismo código, o si no te obliga, ¿no? A investigar de qué está queriendo hablar el autor para poder entenderlo. Así que más o menos por ahí puedo hablar eso de la microficción. Siguiente pregunta 6. ¿Cómo fue el proceso del primer libro que escribió? Bueno, yo comencé a escribir en el colegio a esos los 11 años más o menos, y yo al inicio pensaba que escribir era muy fácil, ¿no? Porque estaba con la poesía y decía solamente hay que escribir rimando, yo pensaba, ¿no? En ese momento, en mi infancia. Entonces agarré un poema y era un poema de 5 o 6 páginas, ¿no? De pura rima, rima, rima. Y decía, uy, qué fácil que es escribir, ¿no? Obviamente luego ya leyendo más y conociendo más autores y todo el tema, me di cuenta que no, que escribir es todo mucho más complicado. Y lo primero que publico no es un libro como tal, sino es un tríptico de poesía para el 2010, porque en ese momento tenía yo poemas sueltos y yo ya estaba lleno. Te menciono que acá en casa desde chiquito había reuniones donde venían escritores, escritoras, artistas, escultores, ¿no? Guitarristas, o sea, músicos, qué sé yo. Entonces tenía todo eso muy a la mano, ¿no? Entonces para mí era algo natural. Cuando un amigo mío se estaba, no sé, yendo al cine o salía a la calle a jugar fútbol, lo que sea, para mí era lógico decir, ¿dónde estuviste? Ah, me fui a un recital y luego no solamente era que iba al recital con mis papás, sino que encima conocíamos a quién daba el recital, o a veces también era mi mamá la que daba el recital, o me iba con papá a comprar libros. Entonces,
yo le tenía muy a la mano todo eso, para mí era algo muy normal, ¿no? Y hasta en un momento era medio, bueno, introvertido, yo tímido, y tenía más costumbre de conversar con personas mayores, que eran esos autores y así, que con gente de mi edad, ¿no? Entonces, para mí era algo muy, muy natural. Y ya después no solamente iba a reuniones en casa, sino también me invitaban a las reuniones fuera de casa, donde había esas reuniones de artistas. Y ya en algún momento comencé a pasear este tríptico que publiqué, que era un tríptico que hice, ¿no? Con, no sé qué tenía, 6 poemas, 7 poemas, y lo diagramé o lo diagramaron aquí en la, cerquita de la universidad, cerca de la Universidad de Ricardo Palma, donde yo he estudiado, y luego lo publicamos, ¿no? O sea, fue una cosa de fotocopia, ¿no? O sea, impreso en Word, qué sé yo, no nada, no que me fui a la imprenta ni nada por el estilo, ¿no? Pero tenía eso y cada vez que iba a una reunión y conocía a algún autor o algún artista o algo, le obsequiaba este tríptico, ¿no? Entonces, ya luego comencé a llevar esos talleres de escritura y luego también comienzo a publicar, me publiqué en algunos libros para que me entregaran algunos ejemplares, pero luego como que ya no me sentía tan contento con hacer eso de pagar por publicar, ¿no? Entonces como que, porque después no sabía si te estaban publicando porque le gustaba lo que tú estabas escribiendo o era porque te estabas pagando, ¿no? Entonces, comienzo a dejar eso, me alejo un poco de la poesía también y me acerco más a la microficción. Y llevo este taller de escritura con Carmen Ollé y luego también yo sigo escribiendo y me voy a, creo mi editorial y al inicio de la editorial como que yo soy un psicólogo que está buscando chamba de, no sé, de alguien que haya estudiado literatura o periodismo o algo así. Y obviamente cuando postulaba nadie me contrataba, ¿no? Porque te pedían los antecedentes o ¿cómo se llama? Tu, tu background, ¿no? Entonces decían que esté estudiando comunicaciones o literatura y yo quería trabajar como escritor o como corrector de estilo o algo así, y no, nadie me contrataba, ¿no? Finalmente me salió un trabajo, algo independiente para un Atlas como redactor, y fue una cosa, por un lado interesante porque, o sea, pude decir, ya, me contrataron para esto, por otro lado era un poco de negrero, ¿no? Pagaban bien, pero era como que querían que estuvieras ahí entregándolo como para ayer y prácticamente no te dejaban dormir. El trato no era muy bueno, digamos, pero tuve esa experiencia y ya con todo eso yo ya había creado la editorial antes de eso, ¿no? Así que finalmente yo siempre tuve esta idea también o el ejemplo de mis padres, ¿no? Que ambos son independientes y ahora están jubilados, ¿no? Hace algún tiempo, pero ellos tenían sus propios negocios, así que finalmente yo sabía que no quería terminar trabajando para alguien más, ¿no? Sino que ser, como dicen, capitán de tu propio barco, tomar las propias decisiones. Y menciono todo esto porque cuando comienzo a publicar los textos de la editorial, que que tenía que convencer a los autores para que publiquen conmigo en esta editorial nueva que nadie conocía, ¿no? Porque acaba de nacer. Y por ahí ya tenía algunos autores que me están dando sus cuentos, que sirve para publicar. Pero mientras tanto, yo también tenía cosas y comencé a publicarlas yo. Dije, como bueno, yo me lanzo a la piscina, publico algunos cuentos míos y ya luego viene la gente en el camino. Así que más o menos comenzó por ahí y en ese camino comencé a publicar un libro de microficción que se llama A largo plazo microficción, que salía en formato PDF, en formato EPUB, ¿no? En formato virtual, y junté más o menos todos los micros que me gustaban, porque había otros que saqué, que dejé afuera, y salió ese libro en el 2012 en formato virtual. Luego, para ese mismo año, fines de 2012, dimos el salto del físico con la editorial, publicando, no todavía en imprenta porque no teníamos el capital, pero publicando en una impresora que me compré, que convertí en tinta continua, que ahora es más común tener una impresora de tinta continua, pero en ese momento todas las impresoras eran a cartucho. Y imprimir a cartucho es carísimo porque te rinde poco y luego tienes que pagar, no sé, que eran 50 soles o cuánto costaría el cartucho. Entonces no era tan rentable. En cambio, la tinta continua era una tinta líquida que podías pagar poco e imprimía un montón y duraba. Así que
en, en el 2014 me animo y publico este libro a largo plazo en un formato casero, ¿no? O sea, lo diagramé, creo que en Word en ese momento. No sé si ya había dado el salto en InDesign, porque en el momento había el salto en InDesign, que es un programa mucho más profesional. Me parece que sí, pero la cosa es que lo publico y lo... No, ya estaba en InDesign, y lo publico y lo imprimo y lo corrijo y nace. Así que finalmente después, en el 2018, ya sale también en este formato de imprenta mucho más profesional, ¿no? Ya no lo imprimo, yo solamente lo hice, lo diagramé y ya sale con solapa y todo. Y este es mi primer libro de microficción. Este vendría a ser una tercera edición realmente, porque la primera edición es la del 2012, que es la edición virtual, y luego saqué la edición impresa en casa, casera, digamos, del 2014 y ya esta 2018. Y esa es básicamente la primera publicación que tengo propia. Y luego también ya he trabajado en otras cosas, pero luego también ya he estado como autor, pero también sobre todo como director de una editorial, ¿no? Que es un trabajo bastante interesante, pero también que te toma tiempo, que hay que tomar tiempo o sea, para ser escritor, o por lo menos yo para poder dedicarme a la escritura, tengo que tener la mente un poco limpia, ¿no? Porque si no estoy pensando en el libro que tengo que corregir o que tengo que traducir, o en la antología, o hay que leer unas 100 cuentos, o sea, entonces, ya eso de seguro va a haber otra pregunta, pero sí, básicamente esa fue mi primera experiencia con un libro, es largo plazo de microficción. 10. ¿En qué se inspiró? Así, ¿en qué se inspiró editar el libro Cuentos sobre brujas y cuándo le tomó terminarlo? Bueno, yo desde pequeño soy, mejor dicho, siempre he sido gran lector me encantaban las historias de la mil y una noches, las historias de los mitos, de las leyendas, no sé, mitos griegos, leyendas variadas, ¿no? Y historias de terror, así, cosas variadas. Entonces todo eso a mí lo tenía acá en la cabeza, ¿no? Las historias de la Casa Matusita, que eran cosas que se hablaban desde el colegio, ¿no? Que estas leyendas de terror peruanas y otras leyendas de otros países. Así que siempre tenía en la mente esos personajes, ¿no? Las brujas, los vampiros, los fantasmas y otras leyendas. Así que siempre tenía esta idea de publicar historias temáticas, ¿no? Antología de cuentos temáticos. Y así como Brujas, que nació en 2019, habíamos publicado en 2018 los cuentos peruanos sobre objetos malditos, que también está inspirado en leyendas. Y también antes habíamos publicado cuentos sobre zombies. Así que, y después hemos publicado ahora, este mismo mes, ha nacido en octubre, hemos presentado en octubre del 2021 los cuentos sobre vampiras. Así que siempre tenía esta idea, ¿no? De publicar historias, leyendas variadas. Y me gustaba mucho el tema de la bruja, porque la bruja aparece en varias leyendas, varias historias, ¿no? Si tú lees los cuentos de los hermanos Grimm o otros autores clásicos, ¿no? Está ahí la bruja, que ese también no solamente es bruja, sino también es la madrastra, o también está, por ejemplo, esa historia de Sarah Ellen, que era una vampira, pero luego dicen que era una vampira bruja, o qué sé yo. Entonces, o si vas a, a las leyendas griegas, está Circe, ¿no? Y hay unas siempre ha estado por ahí la figura de la bruja. Algo me gustaba mucho también de este tema de la bruja, es que originalmente era un personaje de terror, de miedo, ¿no? A una mujer mala o una desgraciada, ¿no? Una vieja que quería matar a los niños o comérselos, como Hansel y Gretel también, otra historia clásica. Pero ahora, desde hace algún tiempo, ha habido también un cambio de paradigma, ¿no? Así que también hay historias donde las brujas no son las malas, sino que hay esta idea o este pensamiento que las brujas también eran, o sea, muchas veces también cuando estudiamos, ¿no? Lo vemos que a veces en la época esta de la casa de brujas, ¿no? La bruja simplemente era una mujer mayor, o era una mujer que no era una mujer aislada o algo, y como te caía mal, ya la puedes acusar de bruja y ya le iban a cazar o a matar, ¿no? Así que me gusta esta idea de que, por un lado, tenías toda esa tradición de la bruja como una persona mala o un personaje, ¿no? De terror, pero luego también esta otra idea de la bruja, que a veces también eran mujeres que tenían conocimientos en hierbas, en medicina, pero eran personas incomprendidas que simplemente por temas
machismo o temas de conveniencia, ¿no? Eran acusadas de brujería y eran asesinadas. Así que, juntando esos dos paradigmas, lanzamos esta convocatoria de cuentos sobre brujas, que llegaron cuentos para nuestro libro, cuentos aquí de Cajamarca, cuentos de Ica, porque también Ica está famosa la bruja de Cachiche, ¿no? Que supongo que todo el mundo, muchos hemos escuchado estas leyendas, también desde chicos, y también llegaron cuentos de Piura, porque en el norte también se dice que hay muchas brujas, o también llegaron cuentos de Arequipa y de Cajamarca y de México y de Venezuela y de Argentina, o sea, porque me gustaba mucho esa idea también que no solamente los cuentos, o sea, las brujas, ¿no? Hay en muchos lados, pero también hay cuentos aquí que hemos leído, vas a poder leer en el libro de Perú y otros países, y ver qué podemos ofrecer, ¿no? A los lectores con esta temática. Me parece que es un tema muy interesante para poder escribir y también para poder leer. Y respecto al tiempo, la convocatoria duró 3 meses, se le dio 3 meses a los autores para escribir un cuento, y luego de esos 3 meses nos tomamos más o menos como unos 2, 3 meses para poder publicar los resultados. Así que más o menos, en 5 meses más o menos, entre 5 meses y 6 meses duró digamos, para poder lanzar el libro. Porque se presentó en mayo, no, en marzo, perdón, en marzo de 2019, la primera presentación y el nacimiento del libro, que fue en la Casa de la Mujer en Pueblo Libre, que me parece interesante porque, ¿no? Con el tema que las brujas, que a veces habían sido, si vemos también el lado histórico, ¿no? Por ejemplo, si recordamos la bruja de Salem, hubo este tema de la histeria y muchas veces eran mujeres inocentes, ¿no? Que simplemente porque le caían mal a alguien, tú puedes decir, no, que ella es bruja porque la vi hablando con el diablo, o la vi haciendo esto, y porque se te había porque tenías ganas, podías acusar a alguien de brujería y decía, vamos a ahogarla, y si frota es bruja. O sea, era una cosa de locos, ¿no? O sea, en un momento, de hecho, si leemos las historias, leemos la historia, ¿no? De la historia nuestra, es algo que nos tiene que dar mucha vergüenza y cómo era tan fácil poder acusar a alguien de algo y que la mataran, ¿no? Así que también todo eso ahí me parece interesante poder ofrecerlo y conversar de eso en el libro, ¿no? Así que sí, ese libro nos tomó más o menos 5 meses entre el tiempo que se le dio a los autores y la lectura y la publicación, y me gustó mucho poder presentarlo, ¿no? Este libro sobre mujeres brujas, en el mes de la mujer, ¿no? En marzo, en la Casa de la Mujer en Pueblo Libre. Así que sí, por ahí. Ya, a ver. No. Séptima pregunta. ¿Cuál es el libro que más tiempo le ha tomado escribir? Bueno, este largo plazo creo que ha sido un libro que salió natural, y ahora tengo un tercer libro en realidad, porque después publiqué uno que era de Flash, el Resista Escarlata, aunque lo hice un poco rápido. Yo, volviendo a la respuesta anterior que hice, ¿no? Creo que después de escribir este a largo plazo quedé un poco vacío, en el sentido que tenía por ahí una agenda, escribir algo, pero después como que me metí de lleno a la editorial porque la editorial era un proyecto nuevo y yo era un psicólogo, ¿no? Que estaba haciendo sus pininos como editor, y tenía siempre esa idea de que la editorial tenía que ser un negocio que fuera autogestionario, o sea, para que pueda ser autogestionario, ¿no? Tenía que funcionar, o sea, no quería ser yo alguien que, no sé, de otra profesión, y que eso no fuera un hobby, ¿no? Yo siempre quería que fuera mi trabajo, y que ese trabajo funcionara y que me diera dinero para poder, ¿no? Publicar y también yo poder vivir, ¿no? Porque finalmente es un trabajo y todo el tema. Así que me metí de lleno a la editorial, me metí de lleno a corregir, a compilar, a leer cuentos y a ir a las ferias, ¿no? Porque es todo un trabajo. Y dejé por un momento la escritura, y ahora en tema en momento de pandemia, que ya no había ferias y ya estábamos con las transmisiones, pero también había un poco más de tiempo, ¿no? Para pensar y qué sé yo. He vuelto a escribir y estoy ahorita con un libro que desde el año pasado, obviamente no estoy de lleno todos los días en el libro, pero
va a salir este libro para fin de año o inicio del otro, y también es en la línea de microficción, aunque son microhistorias, digamos, de terror. Así que este es el segundo libro que creo que me ha tomado más tiempo. No tanto en la escritura, pero más que nada porque desde 2012 que escribí este libro a largo plazo hasta el 2021, ¿no? Han pasado estos años que yo creo que necesitaba ese proceso de eh, como que dejar soltar este libro y también poder sentir que ya la editorial está en buen momento, para yo también poder sentirme en tranquilidad como escritor, para dejar un poco de lado en un momento la faceta de editor y de gestor cultural y todo lo que hago, para poder centrarme otra vez de nuevo a querer contar las historias que siempre tenía en la cabeza, ¿no? Mm, ya. Octava pregunta. ¿Qué cree usted que es más consumido en el Perú? ¿Los libros digitales o los libros impresos? No, todavía estamos con el tema del fetiche del papel. De hecho, la gente está acostumbrada a agarrar un libro, ¿no? Abrirlo, leerlo, a olerlo, qué sé yo. La línea digital, hemos lanzado también nosotros una línea digital, pero la gente no está tan acostumbrada, no es como que prefiere siempre 1000 veces para preferir, por ahora, no sé si más adelante cambian las cosas, ¿no? Por ahora en Perú estamos mucho más acostumbrados al libro impreso. O sea, y eso que el libro impreso no llega a todos lados, ¿no? Pues, digamos que en temas de acceso, accesibilidad, con que tengas una conexión a internet, ¿no? Porque también hemos visto en esa pandemia que precisamente no todos tenemos conexión a internet, ¿no? Y hay personas que han tenido muchos problemas para acceder a clases por la falta de conexión a internet, pero si tienes conexión a internet es mucho más sencillo que te llegue un libro a tu correo, ¿no? Pero de hecho que todavía se tiene mucho, hay todavía bastante por trabajar por sensibilizar a la gente para, ¿no? Que pueda usar este tema del libro digital. Por ahora el libro de papel le sigue ganando. Yo particularmente no creo que, como dicen algunos, que el papel, o sea, que el libro virtual va a matar al digital, ¿no? O, perdón, que el libro virtual va a matar al impreso, al papel. Pienso que, o sea, es otro formato que si tú lees virtual, lees papel, lo importante es que tú estás leyendo, ¿no? No, al margen de que leas en uno u otro. O también puedes leer en los dos formatos, no tanto digital como en físico, y genial. Mientras más lectores, mucho mejor para nosotros. ¿Cuál de todos sus libros nos recomendaría leer a los adolescentes? Como autor, recomendaría mi libro a largo plazo, eh, en microficción, ¿no? Que es el que en este momento me siento más orgulloso. Ya luego salió ese otro libro y supongo que espero que le haga competencia, pero también como soy editor, también me gustaría, además de mi libro a largo plazo, microficción, modestamente, que espero puedan leerlo, también recomendaría que puedan visitar nuestras redes de la editorial, ¿no? El Gato Descalzo, y también puedan leer algunas de las publicaciones, ¿no? Porque en todo nos toma tiempo y es algo que trabajamos ya buen tiempo buscando nuevos lectores. Así que sí, básicamente por ahí van las recomendaciones, sí, en 2019. Sí. Le doy pase a mi compañera Lía Guamán para que diga las preguntas que siguen. Listo, muchas gracias. Ok, siguiente pregunta. ¿En qué autor Buenas se tardes. inspira para escribir sus cuentos? ¿En qué autor me inspiro? No sé si me inspiro tanto en un autor, creo que soy más producto de las lecturas que he tenido, de las experiencias, ¿no? Supongo que cada uno tiene esas lecturas y experiencias que lo van moldeando. Mencionaba antes a Sofocleto, creo que lo tomé mucho como inspiración para mi libro a largo plazo. Por ejemplo, él tiene un libro que es grandes historias, grandes frases, ¿no? Mencionadas por personajes de diferentes tamaños y eran frases inventadas, o sea, de personajes de la historia o no, de las leyendas que él inventa, ¿no? En clave ironía. Así que yo también tomé eso como referencia para hacer un capítulo del libro. Y luego de chico mencionaba, leí mucho a Poe, leí a Verne y leí otros autores. Y todo eso de ahí creo que me fue moldeando, ¿no? Leí también a Gabo, a Gabriel García Márquez. Eh, Leí también esas historias de terror variadas.
cuando era chico me gustaban mucho esas historias que menciono de los libros interactivos, estos de los multiaventura, y también cuando era chico estaba de moda mucho las historias de escalofríos de R.L. Stein, que no sé si me hayan moldeado como escritor como tal, pero sí recuerdo que como lector la disfrutaba mucho esas historias, ¿no? Que eran esas historias de terror para chicos. Y luego también cada vez que me iba a Piura, mi papá nació en Piura, ¿no? En Sullana, y yo he tenido la oportunidad de viajar mucho y visitar a mis tías por allá en vacaciones, o cada vez que me iba, no sé, a Argentina, cuando he tenido la posibilidad, porque mi mamá nació en Argentina, o en alguna vez también cuando he ido a Italia, donde viven mis hermanos ahora y también mis abuelos son de allá, lo que hago yo es siempre hacer turismo librero. Yo le denomino turismo librero porque voy y busco libros publicados en el lugar y de autores del lugar que a veces no van a llegar acá a Lima o al Perú. No, por ejemplo, si me voy a Ica o cuando me voy a Chimbote o a Huacho, qué sé yo, algún lugar donde viaje fuera de Lima, en Perú. Me gusta mucho viajar, sobre todo lo hacía de chico, ¿no? De más joven, viajar y buscar autores del lugar y leerlos. Así que creo que todas esas influencias de ahí, todo lo que he leído y vivido también, ¿no? Lo aplico para mis lecturas y mis escrituras. Particularmente, yo creo que sí me menciono, ¿no? Que la escritura o el tema para escribir te puede llegar en cualquier momento, ¿no? Yo tenía un poema, por ejemplo, que se llamaba Me enamoro en la combi, y eran cosas que te pasaban cuando vas en la combi. Entonces uno, ya ahora, ya ni viajo en combi, ¿no? Hace bastante tiempo, pero en ese momento, que era un chico de colegio, era algo súper común, ¿no? Tomar la combi para regresar o ir al colegio, ¿no? Y siempre recomiendo, cuando quieras escribir, o si quieres escribir, ¿no? Tengas un cuaderno, un blog, y cualquier idea que se te ocurra, en cualquier momento, porque tú puedes ir a la playa, estar en la piscina o estar caminando o despertarte, ¿no? O soñando y te va a venir una idea y que la apuntes porque luego después puede ser que la quieras recordar y ya no vuelve. Así que siempre ahí con la musa a la mano. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué escritores peruanos de literatura fantástica y terror nos recomienda leer? Bueno, la editorial tiene estas publicaciones que mencionaba antes. Hemos publicado variados. En nuestras antologías tienen ahí para que puedan disfrutar autores que han escrito en los cuentos sobre brujas, cuentos peruanos sobre objetos malditos. También hemos publicado, por ejemplo, cuentos sobre la luna, que tienen historias de terror, ciencia ficción, fantasía, entre otras. Luego también tenemos en nuestros cuentos peruanos sobre zombies. Y luego también tenemos por ahí otro libro como el que es el de nuestro primer concurso de cuentos de terror, entre otras líneas. Obviamente, no solamente hemos publicado historias de terror, pero en esa línea de terror tenemos ahí algunos autores que pueden leer, que van a encontrar ahí varios autores de terror nacionales y también extranjeros. Ok, siguiente pregunta. Usted editó una antología sobre zombies. ¿Por qué cree que los zombies son tan populares en el Perú? Bueno, en realidad hemos publicado dos antologías de cuentos sobre zombies. La primera nació en 2014, que es la primera antología peruana sobre zombies, ¿no? O sea, la primera recopilación de cuentos peruanos sobre zombies. Y tenemos ese orgullo, ¿no? Que hayamos hecho ese hito, ¿no? El primero, la antología de zombies peruanas nuestra, El gato descalzo, que se llama Un muerto camina entre nosotros, cuentos peruanos sobre zombies. Y luego, eso fue de 2014. Y luego en el 2018, para celebrar los 50 años del género de zombies, con la película de George Romero, sacamos el segundo volumen, que se llama Los muertos nos miran, cuentos peruanos sobre zombies. Pienso que la temática zombie está de moda, digamos, o hay mucho interés por las películas de terror y también por la serie The Walking Dead. Creo que ha dado mucho impulso, ¿no? A todo este género de zombies. Y en este momento es como que bueno, es una serie que ha tenido, creo que tenía 10, 11 años, ¿no? Que ya está en el aire y de hecho que ha habido muchos fanáticos y que ha impulsado mucho, entre otras películas que han salido apareciendo en el tiempo, que han impulsado mucho a la gente para escribir el tema. Siguiente pregunta. ¿Cuál es su escritor peruano favorito de ciencia ficción? Ah, hay variados, ¿no? A mí me gusta mucho algunos de los que publico, por ejemplo,
Tienes ahí a Daniel Salvo, que lo hemos publicado en diferentes antologías de la editorial. Tenemos también por ahí está Liliana Flores Vega, que también es otra autora que hemos publicado, ¿no? O sea, algo que me gusta mucho de dirigir y de trabajar, ¿no? En las antologías para la editorial El Gato Descalzo, es que puedo contactarme con autores variados peruanos y extranjeros en historias de ciencia ficción y terror y también otras historias realistas, o sea, diversos autores que llegan a mí y que puede ser que en ese momento no los conozca, pero luego puedo leerlos y si me gusta, si pienso que es un libro, un cuento que vale la pena publicarlos, ¿no? Y difundirlos. Así que sí, hay diversos. Yo recomiendo que puedan visitar la página de editorial o visitarnos de ferias, El Gato Descalzo, y ahí van a encontrar en nuestras antologías diferentes historias de terror y ciencia ficción y otros terror, terror, ciencia ficción y fantasía y otros temas para que puedan disfrutar, ¿no? Así que pueden entrar a las antologías y descubrir también sus autores peruanos favoritos. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué película de ciencia ficción es su favorita? Película de ciencia ficción favorita. A mí me gusta mucho, soy fanático de la película La Cosa, de Carpenter, de John Carpenter, un director clásico de terror y ciencia ficción, que es La Cosa es un remake de una película del 50, pero básicamente es un organismo extraterrestre que estaba enterrado en el hielo, ¿no? En una zona con mucho frío, y lo que hace este organismo, este ser, es copiar fielmente al animal o a la persona que tiene. Entonces, están estas personas abandonadas en medio de la nada, en medio rodeadas de, no, de todo esto hielo, zona aislados, y hay mucho suspenso y hay también mucho terror y hay mucha paranoia, ¿no? Porque no sabes quiénes son los humanos y quiénes son esta cosa, ¿no? Este ser. Y obviamente Carpenter es un maestro que ha hecho varias películas. Carpenter ha hecho esta también de They Live. Ellos viven, que también es otra película de ciencia ficción que me gusta mucho. Pero creo que para mí La Cosa. También cuando era pequeño me marcó mucho La Mosca, que me acuerdo que la vi en un cine en Piura, ¿no? Más o menos que tenía su edad. Pero sí, más o menos por ahí van esas mis películas clásicas. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué opina de la serie Squid Game? La del calamar, Sí. la verdad que no la he visto. Me he enterado de ella por los memes, porque sí, o sea, manejo redes, ¿no? Estoy en Facebook, estoy en Instagram y la he visto hasta el atajo. Pero siendo sincero, no es mi prioridad ahorita porque creo que cuando veo que todo el mundo habla de la serie, me desanima a verla. Prefiero yo, en ese lado soy un poco, no sé si extraño sea la palabra, pero me gusta mucho más esta idea de redescubrir los clásicos o cosas que la gente no está hablando. Y supongo que en algún momento, cuando pase la moda y ya no lo vea todos los días en un meme, me tomaré el tiempo para verla. O no, ¿no? Porque tampoco es que, o sea, como que no me siento la presión de que, como todo el mundo lo está viendo, todo el mundo está hablando de eso, yo también tengo que verlo. Porque realmente hay muchas cosas por ver, muchas cosas por leer, muchas cosas también por escribir o por publicar con la editorial. Así que el tiempo es, digamos, corto, ¿no? Para todo lo que te puedes ver y leer y publicar. Y creo que prefiero ver otras cosas. Por ejemplo, recién este año he visto el remake de Robocop, porque yo siempre me quedé con el Robocop. Para mí Robocop es mi infancia, ¿no? De la película originales de los 80s, de la 1, 2 y hasta la 3. Y no me daba mucho el interés de ver la nueva versión. Recién hace poquito, hace un par de meses, la encontré en nuestros canales de streaming, de unas aplicaciones de streaming, y me dio curiosidad y la vi, ¿no? Y estuvo bien, me gustó, pero no siento a veces, no siento esa necesidad de mucha gente que, porque está de moda hay que verlo. Creo que me gusta más esa idea de leer y de releer, o de ver y de rever, volver a ver cosas, ¿no? No quiero esta velocidad o sea, tengo que ver algo y luego ya terminé y luego ya tengo que ver algo nuevo y ni siquiera ver los créditos y como que porque es algo nuevo, ¿no? Creo que me gusta tomarme mi tiempo, me gusta
tener la opción también de descubrir cosas propias, o sea, cosas que yo descubra, ¿no? Y que quizás la gente no está hablando de eso, pero si yo lo disfruto, está bien para mí. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuál es, considera usted, el cuento más logrado de la escritora Ana María Intiggi? Es complicado porque yo soy el editor y aparte es mi mamá. Me gusta mucho su microficción. Creo que El hombre roto es un libro muy bueno, ¿no? Tiene un muy buen nivel. En realidad todos los libros de Ana María, ¿no? Pero particularmente me gusta mucho a mí El hombre roto, pero creo que es una cosa subjetiva porque ese libro también fue el primero de la editorial del Gato Descalzo que publicamos en físico y hay toda una serie, ¿no? de recuerdos para mí. Por ejemplo, fue el primer libro que publicamos en físico y lo publicamos en físico aquí en la casa. Lo publiqué yo lo imprimí, mejor dicho, ¿no? En Word y estaba ahí como que imprimiendo un lado y luego había que darle la vuelta para que imprima y luego tenía que estar con ayuda de mis papás doblándolo y luego teníamos que llevarlo al centro. Imprimir las carátulas en el centro, en Wilson o no Wilson, pero bueno, en una de estas galerías y luego teníamos que llevarlo a otra galería pues no teníamos la engrapadora, ¿no? Entonces tenías que hacer un trabajo súper manual, ¿no? Entonces, y llevarlo a la feria, a la primera feria que lo llevamos fue en una feria que ya no existe, que se llamaba La 21, que fue una feria navideña, que para mí fue también una cosa de, o sea, voy a ir a una feria, voy a pagar por un stand, porque las ferias no son gratuitas, hay unas gratuitas, pero generalmente no, tienes que pagar por un stand, y voy a pagar por un stand y la gente va a querer comprar los libros, no voy a estar ahí perdiendo el dinero y que voy a llevar mis libros y nadie los va a querer leer. O sea, una serie de miedos, ¿no? Y de dudas que eran naturales porque era la primera vez que se hacía todo eso. Así que para mí El hombre roto le tengo mucho cariño, pero tiene también otros libros como el de Juncos en Flor que acaban de hacer, o El pesadilla de amor también, que me gusta mucho. Y luego también si nos vamos a la poesía, tienes ahí, por ejemplo, Su puerta poesía, que me gusta mucho porque es un homenaje a los antecedentes de Ana María en versión, de sus antepasados italianos, ¿no? O también tienes El borde de la noche, que es un poemario que se lo premió en Colombia. O sea, hay variados, pero creo que toda esta emoción que le tengo al hombre roto, eh, le ligo también con el tema de la editorial, ¿no? Así que por ahí sí va la respuesta. Ok. Siguiente pregunta. ¿Podría contarnos sobre cómo se inspira para las temáticas de sus antologías? Sí, voy a prender un poquito la luz. Yo, como editorial, siempre he estado buscando ser original, ¿no? Tanto como autor y como editor, ser original, diferente. No me gusta la idea de publicar algo que ya todo el mundo ha publicado, porque si no digo, no, o sea, mejor copio y pego internet, ¿no? Obviamente quiero que sea todo algo nuevo. Entonces siempre estoy buscando temas, generalmente son temas que creo que me gustaría leer a mí como lector, son cosas que yo he leído de chico o que me hubiera gustado leer de chico. Y también pienso que googleo, ¿no? Antes lanzar una convocatoria, busco en internet para ver que ya no hay alguien haya publicado, ¿no? Porque a veces ves que alguien hace una antología y a los 2 meses alguien más se copia, pero a mí eso me parece que es algo sin méritos, ¿no? Como que no vale la pena, porque hay mucho por publicar y mucho por hacer y no es necesario copiarte, ¿no? Entonces siempre buscando algo diferente o un estilo, algo, por ejemplo, algo me gusta mucho es que cuando la gente viene y me dice, mira, estos libros son nuestros y no los tiene nadie más, ¿no? Y es verdad, porque no es un libro que cualquiera lo pueda tener o lo pueda copiar o no, es algo creado netamente hasta cuando hacemos traducciones, porque la editorial también El Gato Descalzo, ya desde 2017 hace traducciones en Perú, que generalmente en Perú no se hacen traducciones, generalmente lo que suele hacerse es traer importados libros de Argentina o de España o de México y no hay tanto esta idea, ¿no? De traducir aquí en Perú. Así que algunas editoriales lo hacen, pero pocas. Y ese plus, ¿no? O sea, darle ese plus al lector. Y hasta cuando hacemos una traducción de algo, puede ser un libro clásico, pero la traducción no la bajamos de internet, sino la traducimos nosotros mismos o alguien que maneje el idioma. Y también las ilustraciones no las bajamos de internet, sino son ilustraciones que son hechas generalmente especialmente para el libro, ¿no? Siempre
ver el tema de originalidad y creatividad. Esa diferencia que va a hacer que el lector también le atraiga poder leer un libro, ¿no?, de la editorial. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué opina de los cuentos de H.P. Lovecraft? Bueno, yo soy fan, ¿no?, de Poe, de Lovecraft y otros autores, y la editorial El Gato Descalzo nosotros le rendimos homenaje iniciando desde 2015. Lanzamos nuestra Noche de Terror, que bueno, en ese momento fue una tarde de terror, ¿no? Fue un mediodía en una universidad. Creo que éramos menos de 20 personas, éramos 5 gatos, pero lanzamos ese evento que fue como de los primeros eventos. Ya habíamos organizado otros eventos, pero creo que ese fue un evento mucho más. Queríamos llegar a más lectores, qué sé yo. Comenzamos a organizar eventos con este homenaje a Lovecraft, y ahora le hacemos un homenaje de 2015 anualmente, ¿no? En agosto, en septiembre. Y es más, ahorita mismo, el 31 de octubre, acabamos de terminar de una convocatoria de cuentos que hicimos, que terminó el 31 de octubre, de cuentos sobre el Necronomicon, que son cuentos en homenaje a H.P. Lovecraft. Y también nos estamos dedicando a leer y a publicar en edición bilingüe, que es en traducir, ¿no?, y publicar en castellano e inglés al maestro Lovecraft. Así que nos gusta mucho, sobre todo por el tema que él revoluciona el género de terror. Ya no escribe las típicas historias sobre fantasmas o sobre monstruos o sobre el diablo, sino que inventa su propia mitología de terror, ¿no? Lovecraft, digamos, como persona, tenía problemas, ¿no?, problemas mentales, pero como autor, me parece que es alguien que revoluciona el género y alguien muy creativo, y disfruto mucho leyéndolo y difundiéndolo con la editorial, ¿no? Así que sí. Ok, última pregunta. ¿Dónde y cómo podemos conseguir los libros de su editorial? Genial. Usualmente estamos en ferias. A partir de septiembre hemos estado reactivando la aparición de ferias en la editorial. Ya se está haciendo más actividades presenciales. Por ahora les recomiendo que puedan visitarnos en las redes. Tenemos el Facebook de la editorial, el fanpage, que es El Gato Descalzo. Nos pueden dar me gusta, pueden encontrar ahí, escribirnos para mandarles el catálogo y todas las publicaciones. Tenemos El Gato Descalzo en Facebook, El Gato Descalzo Perú en Instagram, y también tenemos una página web lanzada el 2020 desde la pandemia, que es elgatodescalzo.com. Ahí van a encontrar todas nuestras publicaciones, de nuestras actividades, también las convocatorias, o si no encuentran lo que están buscando, pueden escribirnos por interno para enviarles el catálogo y conversar con nosotros y hacerles recomendaciones también de libros. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Ha sido un placer hacer esta entrevista. Gracias. Muchas gracias a ustedes.